Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase de farmacología clínica. Si ustedes recuerdan, a principio de año dijimos que la farmacología clínica es una de las ramas de la farmacología que utilizaba al ser humano como un sujeto para hacer experimentos, es decir, que hacíamos ensayos sobre seres humanos. Esta es la definición de farmacología clínica, es la parte de la farmacología que utiliza como sujeto experimental al ser humano. Y los objetos de estudio, es decir, en la farmacología clínica que estudiamos, desarrollo de nuevas drogas, cuando se descubren nuevas formas farmacéuticas de drogas que ya existen y que ya están en el mercado, cuando se descubren nuevas vías de administración para drogas que ya existen y ya están en el mercado, o cuando surgen nuevas indicaciones, drogas que estaban aprobadas para utilizar en una patología y que se descubre que pueden utilizarse en otra. Para eso hay que nuevamente estudiarla en seres humanos y ver si esto es así. Si quieren algún ejemplo de la actualidad con respecto a las nuevas formas farmacéuticas y nuevas vías de administración, está actualmente en desarrollo el ibuprofeno nebulizado, que tal vez lo habrán escuchado, para coronavirus. Es una droga que, si bien el ibuprofeno ya está aprobado y el uso en el mercado está para un montón de indicaciones, hoy en día se le descubre no solo una nueva indicación, sino nueva forma de administración y para eso una nueva forma farmacéutica. Por eso es que el ibuprofeno debe estar bajo un ensayo clínico. Todo lo que han escuchado de coronavirus, que todo se hace bajo un ensayo clínico o un estudio de investigación, es porque están en alguna fase de la farmacología clínica. Si ustedes se fijan, nombré la palabra ensayo clínico. El ensayo clínico es justamente este experimento que hacemos. Y lo que hacemos cuando vamos a desarrollar un ensayo clínico es utilizar lo que nosotros conocemos como método científico. El método científico surge siempre de una pregunta. A esta pregunta le ponemos la palabra importante. ¿Por qué? Porque tiene que ser una pregunta de algo relevante, algo que realmente queremos investigar, porque eso puede ser relevante para la ciencia. Por lo tanto, vamos a desarrollar una estrategia para responderla y esa estrategia lleva un paso a paso donde es lo que nosotros vamos a hacer en este experimento. Y este experimento, como lo dijimos, es con pacientes en condiciones controladas y seguras, porque esto se hace de una manera sumamente sistematizada y con respeto a la ética. Hay que respetar las cuestiones éticas. Hay cosas que no son éticamente correctas y por eso no se pueden hacer. Les doy un ejemplo. Hoy en día experimentar con embarazadas no se puede hacer. Cuando hacemos experimentos en pediatría hay que tener muy en cuenta que los niños no pueden dar su propio consentimiento, por lo tanto son los padres los que lo dan. Todo eso es respetar la cuestión ética. Entonces, los ensayos clínicos ponen a prueba una hipótesis. Una vez que se terminó este ensayo clínico, proveen evidencia científica sólida. Hay una gran línea de la medicina que es la medicina basada en la evidencia y es lo que todos nosotros intentamos hacer, es que dar las mejores terapéuticas para cierta patología porque han sido estudiadas de esa manera. Por lo tanto, si yo tengo un ensayo clínico bien hecho, yo cuando lo terminé tengo una evidencia sólida para decir que este medicamento sirve para esta patología. Todo esto, por supuesto, que impacta sobre la práctica médica, porque si salen nuevos ensayos y descubren que una droga es mejor que otra que ya estaba siendo utilizada para esa patología, la droga que demostró ser mejor tiene que pasar a un escalón anterior, es decir, que hay que darla antes que darle drogas que tienen menor evidencia. Esto consagra un nuevo estándar, porque si yo descubro que una droga disminuye la mortalidad en cierta patología versus otra que no lo hace, la que disminuye la mortalidad es la droga que debo indicar cada vez que un paciente tiene esa patología. Esto también genera más preguntas, porque cuando se hizo un ensayo clínico, tal vez hay algún grupo de pacientes que queda fuera o alguna patología que uno diría sería conveniente estudiar en esta circunstancia también. Por lo tanto, me generan más preguntas para desarrollar nuevos ensayos clínicos y todo esto, por supuesto, impulsa al progreso médico. Que la medicina como ciencia haya avanzado es gracias a los ensayos clínicos. Fíjense que como título le pongo proceso investigativo del medicamento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver a continuación es desde que una droga nueva se descubre hasta que la droga llega al mercado y puede comercializarse para cierta patología, debe pasar por diferentes estadios. Estos estadios vamos a llamar a una farmacología preclínica,
¿Por qué decimos preclínica? Porque acuérdense que en clínica dijimos que el sujeto experimental es el ser humano. En la farmacología preclínica puedo hacer investigaciones en animales. Por lo tanto, tenemos una etapa previa que es de farmacología preclínica. Después pasamos a la farmacología clínica, la cual, como vamos a ver a continuación, tiene 4 fases. Fase 1, 2 y 3 son totalmente experimentales. Y cuando llegamos a la fase 4, que también forma parte de la farmacología clínica, la droga ya está comercializada. Es decir, que cuando se aprobó fase 3, la droga puede salir al mercado, y la fase 4 es cuando la droga ya está en el mercado. Por eso la llamamos fase de postcomercialización, o, como es mejor llamarla, fase de farmacovigilancia. Farmacovigilancia le vamos a dedicar una gran parte de la clase de hoy. Farmacovigilancia es justamente hacer una vigilancia de drogas que ya están en el mercado para ver cómo se comportan. No solo en cuanto a efectividad, sino también en cuanto a efectos adversos. Este es el esquema general de lo que acabamos de ver. Tenemos una farmacología preclínica, fase 0 porque después dijimos que fase 1, 2, 3 y 4 eran de la farmacología clínica. La fase 0 entonces es farmacología preclínica y ponemos un gráfico que nos representa a los animalitos. Los roedores son un gran grupo de animales en los cuales se estudian los fármacos. Como vamos a ver también en un ratito, estaría bueno desde la investigación pura y exclusivamente que algunos animales en los que se estudian sean no roedores. ¿Por qué? Porque el ser humano no es tan parecido al roedor en su fisiología, mientras que hay otros animales que sí son mucho más parecidos al ser humano. Pero lo que fue pasando con los años, y esto que decíamos de respetar la ética, las sociedades protectoras de animales han impedido que se utilicen a los animalitos para ser seres experimentales. Por lo tanto, si bien nos reduce una gran parte de lo que era la fase 0 de la farmacología preclínica, bueno, también respetamos que hay que respetar a los animales. Si ustedes recuerdan, cuando estudian fisiología, van a ver que muchas de las cosas que se saben de la fisiología están estudiadas o en perros o en gatos, porque el perro y el gato son un poco más parecidos al ser humano, mientras que el roedor no lo es. Ese es el motivo, pero bueno, el roedor sigue siendo uno de los animales en los cuales estudiamos los fármacos. Una vez que se terminó la farmacología preclínica, acá ponemos un punto de corte porque la droga está aprobada para ensayos clínicos, es decir, que la droga cuando aprobó fase 0 puede pasar a ser estudiada en seres humanos. A partir de ahí vamos a ir pasando por diferentes etapas. La primera, que es la fase 1, es en voluntarios sanos, poca cantidad de pacientes y sanos. Y también ponemos la palabra de voluntarios, porque por supuesto que la gente debe consentir de manera voluntaria. No es correcto desde el punto de vista ético pagarle a un paciente, que en este caso es voluntario sano, no es paciente específico, no tiene la patología que uno quiere estudiar, sino que es gente que es completamente sana y suelen ser jóvenes, porque tampoco lo vamos a estudiar en gente muy grande. No es correcto que uno le pague, pero lamentablemente una de las cosas que se hace es dar una compensación económica, cosa que desde el punto de vista ético no es del todo correcto. Una vez que pasamos la fase de voluntarios sanos, que es la fase 1, pasamos a fase 2. En fase 2 ahora sí tenemos pacientes que tienen la patología que yo quiero tratar, pero son pacientes ultra seleccionados. Es gente que si bien tiene esa enfermedad, está bien controlada, están en buen estado de salud. Y lo mismo, son poca cantidad de pacientes. Ahora, cuando pasamos a fase 3, ya son pacientes, ya no son ultra seleccionados, sino que es más representativa de lo que es nuestra población en general y es una gran cantidad de pacientes, 3.000 a 5.000 pacientes entran para una fase 3. Una vez que la droga ya se probó en la fase 3 en una gran cantidad de pacientes, como les dije, 3.000 a 5.000 pacientes, obtiene la aprobación para el uso terapéutico, es decir, que la droga termina siendo aprobada para esa patología en la cual se estudió y esto significa que puede salir al mercado. Una vez que sale al mercado, ya la tenemos comercializándola. Ahora ya tenemos a todos los pacientes que reciben la droga porque algún médico se los prescribió y esto es lo que nosotros decíamos que es nuestra fase 4 o fase de farmacovigilancia. Vamos a ir viendo cada una de las fases por separado. Empezamos con farmacología preclínica, que tiene una primera etapa de búsqueda de documentos, es decir, que hacemos búsqueda bibliográfica de qué hay descrito en la literatura internacional sobre
un nuevo fármaco que nosotros querramos investigar. Tenemos fase de prueba en modelos cibernéticos porque a veces la molécula es totalmente inventada en un laboratorio, ¿no? Si una droga es de origen natural, uno directamente pasa al laboratorio, pero a veces la droga hay que inventarla. Uno lo que hace para eso es, en un modelo cibernético, se estudia o se pone la proteína o el receptor que nosotros querramos que sea el receptor para esta droga y le inventamos una molécula que pueda unirse a este receptor. A partir de ahí, y si la droga es de origen sintético, hay que sintetizarla. Para esto, en un laboratorio de química se hace la síntesis de esta molécula. Como les dije antes, si la droga es de origen natural, esto no hay que hacerlo, es solamente purificarla en el laboratorio. A partir de ahí ya tenemos la molécula y tenemos que hacer la farmacología preclínica en modelos animales. Y en modelos animales, como vamos a ver en la próxima diapositiva, en el modelo animal lo más importante a estudiar no solamente es la farmacocinética, porque uno sí quiere saber la farmacocinética de la droga, sino que lo que es importante hacer en los animalitos es la fase de toxicología preclínica. Es estudiar qué pasa cuando uno da dosis tóxicas del fármaco, porque esto después uno no lo va a hacer en seres humanos, uno al ser humano no le va a poner dosis tóxica. Por lo tanto, queremos estudiar en animalitos qué ocurre con dosis tóxicas. Por lo tanto, la farmacología preclínica es estudios en animales, lo ideal sería en varias especies y lo ideal sería que una de ellas sea no roedor, por lo que les comenté antes, ¿no? Lo de la no similitud con el ser humano. Y lo que se determinan son los efectos farmacológicos de la droga, incluyendo la dosis, porque esta dosis uno después la va a extrapolar a seres humanos, como la dosis va a ser en miligramos por kilo de peso, después extrapolamos a los kilos de peso del humano, ¿no? Versus los gramos que pesa una rata. Lo que se va a estudiar son los procesos ADME, es decir, que vamos a estudiar la farmacocinética en animales, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Eso se estudia perfectamente en animales. Y lo que les decía, lo más importante es estudiar la parte tóxica. Los efectos toxicológicos que incluyan estudios de mutagénesis, teratogénesis y carcinogénesis. Teratogénesis, como hoy le vamos a dedicar una parte de la clase también, teratogénesis es estudiar si produce algún daño en los embriones. Es decir, cuando una mujer está embarazada, lo que estudiamos es qué efectos puede tener sobre el embrión, sobre el feto también, en diferentes etapas. Esto obviamente hay que hacerlo, estamos hablando de animales, después hoy en día en el ser humano, en la mujer embarazada no se puede estudiar, pero sí en animales. Eso es teratogénesis, lo que son los efectos tóxicos sobre el embrión o sobre el feto. Mutagénesis y carcinogénesis van de la mano. Mutagénesis es que la droga tenga capacidad de generar alguna mutación en el ADN y eso también lo vamos a estudiar en animales. Y eventualmente de estas mutaciones pueden surgir ciertos tumores, ciertos cánceres. Esto es estudiar carcinogénesis, es decir, si la droga puede desarrollar algún cáncer, en este caso en el animal. Y dentro de la toxicología lo que vamos a estudiar también es si la droga puede llegar a ser letal para los animales. Y para eso, en realidad, lamento informarles que sí, tenemos que llegar al estudio de si los animales mueren por dosis muy altas de esta droga. Por lo tanto, vamos a estudiar lo que se llama la dosis letal. Dosis letal 50, si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de curva dosis-respuesta y veíamos la concentración efectiva 50, esto es lo mismo, es dosis letal 50, es la dosis que logra matar al 50% de la población de animalitos que fueron expuestos a la droga. Vamos a dedicarnos a esto ahora, vamos a hablar algo de la dosis letal. En el primer gráfico les muestro la curva dosis-respuesta para esta droga en animales. En este caso el ejemplo es el fenobarbital y lo que vemos acá es animales protegidos, es decir, animales en los que le hizo efecto la droga. Nosotros, si ustedes recuerdan la curva dosis-respuesta, que era una curva de forma sigmoidea, nosotros a medida que vamos aumentando la dosis en los animalitos vamos viendo más efecto, más efecto, más efecto hasta que llegamos al 100% de la respuesta. Cuando llegamos al 100% de la respuesta, nosotros podemos ir a buscar cuál fue la dosis que me logró la efectividad en el 50% de los animales. Por lo tanto, de esta manera encontramos la dosis efectiva 50 o concentración efectiva 50, que era lo mismo, ¿se acuerdan? En este caso vamos a decir dosis efectiva 50. Y ahí encontramos cuál es esta dosis. Pero a continuación, ustedes se fijan acá, estamos en 10 miligramos por kilo de peso. A partir de acá empezamos a subir la 10, 20, 30, 50. ¿Ven? Cómo subimos la dosis del fenobarbital que le estábamos dando al animalito. Y a partir de ahí vemos que algunos animales empiezan a morir.
Entonces, los animales que empiezan a morir, si ustedes se fijan, me hacen nuevamente una curva sigmoidea. Es decir, que los animales que mueren también me dan curva sigmoidea. Es como si fuera una curva dosis-respuesta, pero en este caso la respuesta es muerte. Acá tenemos la dosis, que es 100 miligramos por kilo de peso, que mata al 100% de los animalitos expuestos al fenobarbital. Por lo tanto, una vez que tenemos esta dosis, podemos ir a buscar cuál es la dosis que mata al 50% de los animales. Y la tenemos ahí, estamos más o menos en 37 miligramos por kilo de peso. Lo que vamos a hacer a continuación es comparar mi dosis efectiva 50 con mi dosis letal 50. ¿Por qué? Porque lo ideal es que pase esto que les estoy mostrando, y es que la dosis letal esté sumamente alejada de la dosis efectiva. Esto es lo que hace que la droga sea segura para ser usada en seres humanos. Necesito que estén muy alejadas. Y eso del alejamiento entre estas dos dosis es lo que llamamos índice o margen terapéutico. Es índice terapéutico o margen terapéutico. Lo que vamos a hacer es comparar esto, la dosis efectiva 50 con la dosis letal 50, y esta brecha entre ambas es lo que conocemos como índice terapéutico. Para eso lo que tenemos que hacer es hacer una división. Ponemos dosis letal 50 y dosis efectiva 50 por debajo en la división, y esto, el valor debe ser mayor a 10 para que yo diga que la droga es segura. ¿Qué significa esto? Que la dosis letal debe ser 10 veces más alta que la dosis efectiva 50 para decir que la droga tiene un buen margen terapéutico. Espero que se entienda este concepto. Necesito que sea 10 veces más alta. Porque si no fuera 10 veces más alta, uno corre el riesgo que si un paciente se toma un comprimido de más o 2 comprimidos de más, llegue a una dosis que puede llegar a matarlo. ¿Se entiende? Por lo tanto, necesito que haya mucha diferencia entre la dosis letal y la dosis efectiva. Ahora, ¿hay drogas en el mercado que tienen un margen terapéutico chiquitito, o lo que nosotros llamamos estrecho margen terapéutico? Sí, las hay. Lamentablemente las hay. Nosotros como médicos debemos conocer si una droga es de estrecho margen terapéutico, porque eso es lo que hace que uno tenga que estar muy atento a la dosis que le está dando y muy atento al efecto en el paciente. Lo otro que vamos a estudiar es no solamente la relación entre la dosis efectiva 50 y dosis letal 50, sino entre la dosis efectiva 99, que es la que está acá arriba, y la dosis letal 1, que es la que está acá abajo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera superposición de lo que nosotros llamamos las colas de las curvas, si esta colita, que es la colita superior, se superpone con la colita donde ya empiezo a tener gente que puede morir, mientras tengo gente que me está haciendo el 100% del efecto, uno tuviera gente en la que ya lo puede estar matando, eso me daría un índice de seguridad extremadamente corto, y eso me eleva la droga a mucho más tóxica aún. Para eso, uno divide la dosis letal 1 sobre la dosis efectiva 99 y debe ser mayor a 2. Es decir, que la dosis letal que me mata a un paciente tiene que ser 2 veces mayor a la dosis que es efectiva para el 100% de los casos. ¿Sí? Esto lo llamamos índice de seguridad. Para que una droga uno la use en terapéutica, debe tener índice terapéutico o margen terapéutico más de 10, índice de seguridad de más de 2. Esto que les acabo de explicar, lo de índice terapéutico y el índice de seguridad, lo estamos viendo con la curva dosis-respuesta. A continuación se los voy a explicar en una curva concentración-tiempo, es decir, cómo veríamos esto en una curva de la farmacocinética. ¿Se acuerdan de la curva, no? Curva concentración-tiempo o cinética. En este caso, si lo estuviera acá, les preguntaría si esta parte de la curva qué significaría, y esto era la absorción. ¿Se acuerdan? Tenemos absorción, acá tenemos eliminación, y nosotros habíamos marcado en nuestra curva de concentración plasmática una concentración mínima efectiva y una concentración máxima terapéutica. Y decíamos que el rango terapéutico, este rango terapéutico era entre estas dos concentraciones, la mínima dosis que me hace efecto y arriba la máxima dosis que podíamos dar en terapéutica. Y la intensidad de efecto era desde la concentración mínima efectiva hasta la Cmax de la droga, ¿no?
Es decir, que si nosotros esto es un rango terapéutico, esto lo vamos a marcar como rango. Y por arriba de la concentración máxima terapéutica me empezaría el rango tóxico. Es decir, que en los efectos adversos que sean dosis dependiente, que también lo vamos a ver en la clase de hoy, cuanto más arriba esté el pico de la droga, más riesgo de que llegue al rango tóxico. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que tenemos un rango terapéutico, ¿no? Y esta es la respuesta terapéutica que se espera en la mayoría de los pacientes. Si está por debajo es subterapéutico. El problema es cuando estoy por arriba. Porque cuando estoy por arriba incremento el riesgo de toxicidad. Y lo que nosotros podemos hablar de margen terapéutico es cuán separados están el rango terapéutico del rango tóxico. Porque puede ser que el rango tóxico arranque acá mismo o que el rango tóxico arranque acá arriba. Por lo tanto, también vamos a decir que nuestro margen terapéutico es cuán alejados están el rango terapéutico del rango tóxico. Para que no se olviden, marcado en una curva dosis-respuesta, como vimos de los estudios de toxicidad en animales, digo que la dosis letal 50 debe estar 10 veces por arriba de la dosis efectiva 50. Ahora, si yo eso lo miro en una curva farmacocinética, digo que el rango tóxico debe estar muy por encima del rango terapéutico. ¿Cuánto en número? No lo sé. Cuanto más alto, mejor. ¿Se entiende? Pero tengo drogas que son de estrecho margen. Es decir, que no tengo margen entre el rango terapéutico y el rango tóxico. Están uno pegado al otro. Y esas son drogas de estrecho margen terapéutico. Y como les dije hace un rato, en uso terapéutico tenemos un montón. Solo por nombrar algunas, digoxina. Pero solo por nombrar alguna, tenemos un montón. Por lo tanto, nosotros tenemos una premisa en la farmacología clínica que decimos que la dosis hace al veneno. Una droga que en dosis bajas puede ser inocua o con muy pocos efectos adversos, en dosis tóxicas puede ser extremadamente venenosa, tóxica, letal. Y si quieren un ejemplo de esto, paracetamol. El paracetamol es totalmente banal e inocuo, pero la gente que se intoxica con paracetamol hace una toxicidad hepática que puede ser hepatitis fulminante y el paciente puede morir o requerir un trasplante hepático, ¿no? Por lo tanto, la dosis hace al veneno. Llegamos ahora sí a las fases de la farmacología clínica y por si no había quedado claro antes, en realidad esto lo hace una compañía farmacéutica, es decir que hay un laboratorio de especialidades medicinales que pone la plata para hacer todo este estudio, que va a llevar muchos años, como vamos a ver ahora, y que eso en algún momento para ellos va a tener que tener un rédito. Ustedes saben que el negocio de los medicamentos en el mundo es uno de los negocios que más plata mueve después de las armas, ¿no? Por lo tanto, hay mucha plata en el medio puesta por los grandes laboratorios farmacéuticos multinacionales. Dijimos que había 4 fases, 1, 2, 3, 4, y en todas lo que vamos a buscar es seguridad y eficacia. Seguridad es que la droga no me dé efectos adversos y eficacia es que la droga sirva para tratar la enfermedad que uno está estudiando. Estamos viendo lo que sería en años desde que una droga es descubierta, todo el tiempo que lleva y toda la tarea que lleva hasta que uno puede llegar a que la droga pase a la comercialización. Desde el descubrimiento de la droga hasta que uno termina una fase 3, estamos hablando de aproximadamente entre 10 y 11 años. Por lo tanto, son 10 años en los cuales el laboratorio tiene que poner plata para que se hagan absolutamente todos los estudios, ¿no? Tanto sea lo que sería la fase preclínica como cuando empiezan las etapas de la fase clínica. Y si ustedes se fijan, es toda una flecha a largo plazo, porque durante la fase 4, que es cuando ya estamos en la etapa de comercialización y de farmacovigilancia, todo esto continúa, porque uno continúa estudiando la droga, ¿no? Y de hecho durante esta fase 4 es cuando surgen, como les comenté antes, por ejemplo, nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas que uno debe volver a fases anteriores para volver a estudiar estos cambios. Si pasamos entonces a las fases de la farmacología clínica, en una fase 1 dijimos que eran voluntarios sanos, el número es entre 20 y 50. El diseño del estudio va a ser muy simple,
Este estudio lleva de 6 meses a 2 años y los objetivos son, es la primera administración al ser humano, se va a estudiar la farmacocinética, pero ahora en individuos sanos. Acuérdense que en la fase 0 lo habíamos estudiado, pero en animales. Vamos a hacer estudios farmacológicos en humanos, ¿no? Y donde vamos a ver los efectos que produce esta droga. Vamos a buscar la detección de reacciones adversas. Si ustedes se fijan por qué reacciones adversas, vamos a ver que va a estar en absolutamente todas las fases, porque de esto se trata la seguridad de la droga. Y por último, vamos a ver cuál es la máxima dosis tolerada. ¿Por qué buscamos esta máxima dosis tolerada? Porque cuando pasemos a la fase 2 y a la fase 3 vamos a tener que elegir diferentes dosis, de las cuales una de ellas tal vez sea la más alta que se toleró durante la fase 1. La fase 2 solemos dividirla en una fase 2 temprana y una fase 2 tardía. En la fase 2 temprana es muy similar a la fase 1 en cuanto a cantidad, pero acuérdense que dijimos que ahora ya tenemos pacientes que van a ser ultra seleccionados. Son de 20. El objetivo va a ser posibles efectos terapéuticos. ¿Por qué terapéuticos? Porque ya agarramos pacientes, ya no son voluntarios sanos, es decir, que podemos ver efectividad de la droga. Vamos a estudiar farmacocinética en pacientes, porque durante la fase 1 se hizo farmacocinética, pero en individuos sanos. Vamos a seleccionar la dosis para la fase siguiente y, por supuesto, como en todas las fases, detección de reacciones adversas. La fase 2 tardía son de 200 a 500 pacientes seleccionados. Les aclaro que si no se hacen dos fases 2, una temprana y una tardía, directamente se hace la tardía, es decir, que se pasa a 200 a 500. Y el diseño del ensayo clínico ya pasa a ser más complejo porque los estudios deben ser controlados. ¿Qué significa que un estudio es controlado? Esto lo vamos a estudiar más adelante, pero lo vamos anticipando. ¿Qué significa que el estudio sea controlado? Que nosotros vamos a dividir a los pacientes en dos grupos. Un grupo lo vamos a llamar grupo tratamiento y al otro grupo lo vamos a llamar grupo control. ¿Qué significa que tenemos un grupo control? Que tenemos un grupo de pacientes que son muy similares en características y que queremos ver cómo se comporta ese grupo cuando no le damos la droga que está en estudio, sino que le damos un placebo o que le estamos dando otra droga que sirve para la misma patología. Eso va a permitir que uno, comparando ambos grupos, sepa exactamente si el efecto es beneficioso por la droga o por un efecto del azar. Que los estudios sean controlados aumenta la seguridad en cuanto a que desde el punto de vista estadístico es mucho más probable de que esto sea así y que no sea producido por el azar. Los objetivos de la fase 2 tardía: establecer eficacia terapéutica. Acá sí o sí quiero buscar eficacia. Elección de la dosis definitiva, porque dosis definitiva va a ser después la dosis en la terapéutica. Por lo tanto, elección definitiva de dosis y, como en todas las etapas, detección de reacciones adversas. Si la droga aprobó fase 2, pasamos a la fase 3. Fase 3 son de 2.000 a 5.000 pacientes. También van a ser seleccionados porque, como vamos a estudiar más adelante, van a ver que a estos pacientes, para poder seleccionarlos, yo pongo criterios. Estos criterios se van a llamar criterios de inclusión y criterios de exclusión para ver si el paciente puede entrar al estudio de las drogas. Los estudios, por supuesto, que son controlados. A partir de la fase 2 tardía en adelante pasan siempre a ser estudios controlados. Y con estos estudios el laboratorio va a poder ir a las autoridades sanitarias. En el caso de Argentina se hace en ANMAT, en el caso de Estados Unidos en la FDA, la Food and Drug Administration. Y una vez que se logra el registro en la autoridad sanitaria, la droga estaría aprobada para salir a comercialización. Esto en el caso de que termine la fase 3. El objetivo de la fase 3 va a ser establecer eficacia terapéutica con la dosis elegida. Es decir, que acá sí o sí busco eficacia terapéutica, es que la droga sirva para esa patología que yo estoy tratando. Y, por supuesto, como en todas las fases, detección de reacciones adversas. Acuérdense entonces, como les dije, que si la fase 3 está aprobada, la droga sale a comercialización y la comercialización ya es fase 4. En esta fase 4 incluimos a todos los pacientes que reciban la droga porque lo prescribió un médico. El producto ya está comercializado y los objetivos van a ser evaluación de resultados a largo plazo, porque durante un estudio de fase 3 dura aproximadamente 2-3 años. Lo que vemos es que ocurre en 2-3 años y a veces pasa que hay tratamientos que son de por vida, que son a largo plazo, y en ese caso
Durante la fase 4 vamos a ver realmente esta eficacia a largo plazo. Vamos a tratar de buscar si hay nuevas indicaciones, como esto ya les conté al principio. Tal vez una droga ya está comercializada para una patología, se descubre que puede ser utilizada para otra. Vamos a ver si puede haber nuevas dosis y o vías de administración y o formas farmacéuticas. Y en este caso, si lo descubrimos en fase 4, debemos hacer algún estudio de fase anterior como para ver la eficacia de esta nueva forma farmacéutica o vía de administración. Y, como siempre, detección de reacciones adversas, pero en este caso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que se llame farmacovigilancia a la fase 4 es exclusivamente porque lo que hacemos es buscar reacciones adversas de drogas que ya están en el mercado. Venimos hablando desde hace un rato de lo que son reacciones adversas o efectos adversos, así que antes de continuar vamos a ver este tema. Los efectos adversos son los efectos indeseables de la administración de un medicamento. Es decir, que uno cuando da una droga, esto lo vimos a principio de año, no existen drogas que sean inocuas, todas van a producir algún tipo de efecto adverso y no es lo que uno está buscando, obviamente que uno da la droga con el efecto, o intentando buscar el efecto beneficioso, no el efecto dañino. Porque primum non nocere, que eso es una premisa de la medicina, ¿no? O sea que primero no dañar. A partir de ahí, que la droga dé efectos adversos es algo que uno no lo puede impedir del todo. En algunas cosas veremos que sí, pero uno no lo puede impedir del todo y van a aparecer a pesar de que uno esté dando droga en dosis usuales o terapéuticas. Existen varios tipos de reacciones adversas. Vamos a ver el efecto nocebo, vamos a ver reacciones adversas dosis dependientes, vamos a ver reacciones aparentemente dosis independientes, porque en realidad no se sabe, pero uno después lo vamos a resumir en dosis independiente, o sea que no depende de la dosis que le estoy dando. Y por último vamos a ver lo que es el síndrome de supresión y la farmacodependencia. Empezamos con el primer caso, que es el efecto nocebo. Nocebo viene de la palabra nocere, que significa hacer daño. ¿Y qué significa el efecto nocebo? Es la reacción adversa que ocurre cuando uno al paciente le dio placebo. ¿Se acuerdan que les comenté que nosotros en los estudios controlados, muchas veces en el grupo control lo que le vamos a dar es un placebo, no le estamos dando droga? Bien, este placebo que le damos a algunos pacientes les produce efecto adverso. Si ese efecto adverso ocurre, nosotros lo vamos a llamar efecto nocebo. Cuando estamos en un ensayo clínico estamos obligados a reportar absolutamente todos los efectos adversos que se produzcan y muchos de estos fueron producidos por un placebo, ¿no? Por lo tanto, eso es el efecto nocebo. ¿De qué depende el efecto nocebo? Del mismo factor que el efecto placebo. El efecto placebo es que cuando yo le doy placebo le dé efecto igual, ¿no? Por más que le estoy dando un placebo. Y depende mucho de la sugestión, depende mucho de la psicología del paciente. El solo hecho de saber que está tomando algo, por más que eso no sea droga, puede que le dé efectos adversos, ¿no? Los efectos adversos dosis dependientes son los más comunes. ¿Esto qué significa? Que sea dosis dependiente es que si yo te doy más dosis de la droga, tengo más posibilidades de que este efecto aparezca. Y si te doy dosis más bajas, tengo menos posibilidades de que el efecto aparezca. De esta manera vamos a tener dos grandes grupos, que son los efectos colaterales y los efectos secundarios. Y esto para que me entiendan, a partir de acá en adelante en la medicina, ustedes van a poner todos los efectos adversos en la misma bolsa, pero tienen que entender desde la fisiopatología de ese efecto adverso si es colateral o secundario. ¿Qué significaría un efecto colateral? Como el nombre lo indica, es colateral, es paralelo al efecto terapéutico de la droga, es decir, y esto suele ocurrir porque la droga encuentra el mismo receptor en otro lugar del cuerpo humano o también tiene afinidad por otro receptor, ¿no? Esto suele pasar en drogas que son no selectivas. Yo les doy tan solo un ejemplo. Si nosotros usamos drogas antidepresivas, los antidepresivos para lograr su efecto es bloqueando ciertas recaptaciones de neurotransmisores. Pero la mayoría de los antidepresivos tienen acción también sobre otros receptores. Por ejemplo, receptores alfa-1 adrenérgicos, receptores H1 de histamina, receptores M muscarínicos. Por lo tanto, al actuar sobre otro receptor que yo no lo estaba buscando, no lo estaba necesitando, me da efecto adverso, no me da efecto terapéutico. Y cuando el receptor es el mismo, pero tiene amplia distribución, si ponemos como ejemplo con AINES, que ya lo vimos,
La idea del AINE es bloquear la ciclooxigenasa en el sitio donde está la inflamación y el dolor. Pero, si ustedes recuerdan, da gastritis porque también se encuentra con la ciclooxigenasa en las células del estómago. Por lo tanto, disminuye la producción de moco. Esto no es lo que uno estaba buscando. Uno no dio la droga para que haga eso, pero lamentablemente, como encuentra este receptor en otro lado, va y lo hace. Estos efectos entonces los llamamos colaterales. El efecto secundario, nuevamente el nombre lo indica, es secundario al efecto terapéutico de una droga. El ejemplo que les doy, este es más difícil para ustedes, el que les explico más fácilmente es el de la hipertensión arterial. Si uno da una droga que es antihipertensiva, generalmente son drogas que son vasodilatadoras. Por lo tanto, como efecto secundario a darte una droga vasodilatadora, vas a tener como efecto la hipotensión arterial. Es lógico, se desprende del mecanismo de acción. Por lo tanto, eso es un efecto secundario. ¿Se entiende? Creo que sí, ¿no? O sea, uno da una droga para cierto efecto y si ese efecto se exacerba, lo tengo como efecto adverso de tipo secundario. Si uno da una droga anticoagulante, como efecto adverso puedes tener hemorragias, sangrados, porque se desprende del efecto terapéutico de la droga. Y por último, dosis dependientes también, es la intoxicación. Los dos de arriba, colaterales y secundarios, ocurren a dosis terapéuticas. Yo le estoy dando la droga en dosis habituales, la dosis que corresponde, y me aparece el efecto igual. Mientras que la intoxicación es cuando yo doy dosis supraterapéuticas, por arriba de la dosis que está indicada. Esto me puede dar mayor intensidad del efecto terapéutico, o sea, mayor, entre comillas, efecto secundario. Por ejemplo, si hablábamos de la droga antihipertensiva, más hipotensión. Si hablamos de la droga anticoagulante, más anticoagulación. Me puede dar mayores efectos colaterales o secundarios de los que habíamos nombrado arriba, o incluso pueden aparecer nuevos efectos. Hay drogas que tienen efectos adversos solo en intoxicación y no en dosis habituales. Por lo tanto, pueden aparecer nuevos efectos que en dosis habituales no aparecían y que aparecerán solo en caso de intoxicación. Los que son dosis independientes son un poco más difíciles de explicar. ¿Por qué? Porque en algunos conocemos el mecanismo y en otros no conocemos el mecanismo. Y en la mayoría de los que no conocemos el mecanismo vamos a decir que son reacciones de idiosincrasia. La idiosincrasia, después busquen ustedes, les dejo como tarea que busquen la definición de idiosincrasia en el diccionario. Pero en realidad para nosotros significa que no conocemos el mecanismo por el cual se da este efecto adverso. Son reacciones adversas de baja frecuencia y mecanismo desconocido, aparentemente no dosis dependiente y difícilmente atribuido a hipersensibilidad. Ahora vamos a ver qué es la hipersensibilidad, ¿no? Pero hay drogas que cuando uno las da producen reacciones adversas que muchas de ellas son severísimas y que no sabemos por qué las dan. En ese caso decimos que la reacción es una reacción idiosincrática. Es así porque es así, punto. No sé por qué. Esto ocurre, por ejemplo, con un antibiótico que, ¿se acuerdan? El cloranfenicol, que estaba ahí por la subunidad 50S. Una de las razones por las que se retiró del mercado es porque producía muchas reacciones de idiosincrasia y entre ellas, cuando una embarazada recibía cloranfenicol, el bebé nacía de color gris. Entonces decíamos síndrome gris del neonato. No se sabe por qué mecanismo lo da. Y lo otro que me pasa con las dosis independientes es que en algunos pacientes aparece y en otros no aparece. O sea que los fenómenos son de todo o nada. Aparece o no aparece. No es que aparece un poquito más o un poquito menos, es poco cuantificable. ¿Qué significaría hipersensibilidad? No lo tomen como hipersensibilidad alérgica porque la alergia la vamos a hablar abajo. Hipersensibilidad, tómenlo más como mucha sensibilidad. Hay gente que es insensible, hay gente que es sensible, que eso es lo normal, y hay gente que es hipersensible o supersensible. Esto sería esta hipersensibilidad, la gente que es muy sensible al efecto de una droga. Y esto puede ser por patología o por tratamiento, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cuando uno, habrán visto en fisiología lo que es la hipersensibilidad por denervación. Si uno denerva a un músculo, empiezan a aumentar la cantidad de receptores y eso hace que el músculo se vuelva hipersensible. Y esto es, por ejemplo, por patología. Pero hay tratamientos que también dan esta mayor sensibilidad. Por lo tanto, con todas las drogas, como uno no sabe si la gente es muy sensible o poco sensible, siempre comenzamos con dosis bajas y en el caso de que las tolere se pueden ir subiendo. Si quieren un ejemplo de la vida cotidiana, el alcohol
tenemos gente que es insensible al alcohol y gente que es hipersensible al alcohol, gente que toma un vasito de cerveza y entra en coma alcohólico y gente que se puede tomar 2, 3, 4 botellas y no le hace absolutamente nada. Eso tiene que ver con la sensibilidad poblacional. Y el tercer mecanismo y último de las dosis independientes es el mecanismo inmunológico o alérgico. Acá sí, alergia. Y esto puede ser que el paciente sea alérgico previo o no, que sea alérgico a otras drogas o no, pero lo importante es que para hacer reacciones adversas más severas, para una droga de tipo alérgica, se requiere haber tenido exposición previa a la droga. Cuando uno lo expone por primera vez, si el paciente es alérgico previamente, me hace alguna reacción, pero la segunda vez que se exponga a la misma droga, esta reacción puede ser extremadamente severa, motivo por el cual recordarán que los beta-lactámicos en un paciente que ya tuvo una alergia no se puede volver a exponer al beta-lactámico porque la segunda vez que se exponga el efecto adverso va a ser mucho mayor. Y el último tipo de reacciones adversas son las que se van a llamar síndromes de supresión. Y este síndrome de supresión son efectos adversos que aparecen cuando uno saca la droga. Y cuando vos sacas la droga pueden pasar dos cosas. Un exceso de función, y esto es porque mientras vos le diste la droga, si la droga era bloqueante de un receptor, se produjo upregulation de receptores. Por ejemplo, las drogas que son beta bloqueantes, uno no las puede sacar de golpe, porque si vos sacas de golpe, todas tus catecolaminas endógenas encontrarán a muchísimos más receptores en superficie y esto me va a dar un sobreefecto de estos receptores. Y la otra posibilidad, cuando uno suspende la droga, es que aparezcan los déficits de función. Y estos déficits de función ocurren, por ejemplo, con los corticoides porque se inhibe el eje. Si un paciente estuvo recibiendo corticoides durante mucho tiempo, corticoide exógeno, se suprime el eje, esto ya lo vimos también en corticoides, se suprime el eje, entonces el paciente no va a poder afrontar situaciones de estrés. Solamente un cuadro para terminar con los dos más importantes que eran los dosis dependiente y los dosis independiente. La característica de la reacción es cuantitativa en el dosis dependiente y cualitativa en el independiente. ¿Qué significa cualitativa? Aparece o no aparece, mientras que la cuantitativa del dependiente es a medida que yo te dé más dosis tengo más posibilidades de que te aparezca y ese efecto puede ser más importante, porque cuanto más dosis te doy, más efecto adverso. En cuanto a la predecibilidad, ¿es predecible en el dosis dependiente? Por supuesto que sí. Cuanto más dosis te doy, más posibilidad que te aparezca, por lo tanto lo puedo predecir. Mientras que en el dosis independiente no lo puedo predecir. Yo no sé de antemano si te va a agarrar o no te va a agarrar. En cuanto a qué hago si un paciente tiene disfunción hepática o renal, en el caso del dosis dependiente, si la droga se metabolizaba por hígado o se eliminaba por riñón, obviamente que aumenta su toxicidad porque no se va a poder estar eliminando correctamente, ¿no? Entonces me aumenta la probabilidad de que aparezca un dosis dependiente, mientras que no me afectaría en el caso de los dosis independientes. ¿Cómo prevengo este efecto adverso? Ajustando la dosis en el dosis dependiente y evitar el uso en el dosis independiente. Esto de evitar el uso, como les dije, a veces no se puede saber, porque si uno de antemano no sabe si le va a aparecer o no, uno le da la droga y aparece, pero si no, la única forma de que no te aparezca sería no darle la droga. ¿Cómo tratamos una vez que aparece uno de estos efectos adversos? Ajustamos las dosis o, si no nos queda más remedio, cambiamos el principio activo o tal vez retirar el fármaco, sacarle y no dárselo nunca más. Mientras que en el dosis independiente, lo único que podemos hacer es suspender la administración. Si se lo estamos dando, sácaselo. Y en cuanto a la mortalidad, es frecuentemente baja para las dosis dependientes, pero es frecuentemente alta para las dosis independientes. Estos suelen ser efectos adversos muchísimo más graves y que pueden dar mayor mortalidad. Si hablamos de las fases en las cuales aparecen estos efectos adversos, de la fase de la farmacología clínica, ¿no? Cuando la frecuencia de la reacción adversa es muy alta, es muy probable que uno lo vea en las fases más tempranas. ¿Por qué? Porque acuérdense que fase 1 y 2 temprana exponíamos solamente de 20 a 50 pacientes. Entonces, si yo se la di solamente a 20 pacientes y la reacción aparece, significa que la reacción adversa es de alta frecuencia o de alta incidencia poblacional. Esto es cuando aparece en más del 10% de la población. Más del 10% de los pacientes a los cuales yo le doy la droga, este efecto aparece, lo voy a ver en las fases tempranas. Ahora, si la frecuencia de reacción adversa es entre el 2 y el 10% de los pacientes que se exponen a la droga, lo voy a ver recién en la fase 2 tardía. ¿Se acuerdan? 200 a 500 pacientes. O sea que tuve que exponer más gente para que la reacción yo la pueda ver.
Ahora, si la reacción apareció solamente en la fase 3 es porque la frecuencia de la reacción es entre 0,4% y 2%. Esto es una frecuencia muy baja de aparición, que tan solo 2 pacientes por cada 100 a los que yo le doy la droga aparezca el efecto adverso son reacciones adversas de baja frecuencia. Para poder verlas tuve que haber expuesto a mucha gente, por eso es que las veo solamente en fase 3. Mientras que las que son de muy baja frecuencia, entre 0 y 0,4%, lo voy a ver solamente en fase 4 porque es cuando yo amplío mucho más la población que la recibe. Y lamentablemente hay drogas que llegaron hasta la fase 3 y hubo efectos adversos que no aparecieron y cuando ya habían salido al mercado aparecieron efectos adversos terribles para estas drogas y muchas de estas drogas tuvieron que ser retiradas del mercado. Y esto es un gran problema. Drogas que ya habían pasado los 10, 11 años hasta que lograron salir al mercado y cuando ya estaban en etapa de comercialización aparecieron reacciones adversas extremadamente graves que hicieron que la droga tuviera que ser retirada. Esto implica también mucha pérdida económica para los laboratorios. Cuando hablamos de reacciones adversas, siempre las reacciones adversas van relacionadas con algún sistema u órgano del cuerpo humano, ¿no? Entonces, de esta manera podemos tener diferentes reacciones adversas sobre diferentes órganos. Por órganos tendríamos el listado de drogas por debajo que pueden producir algún efecto adverso a este nivel, ¿no? Por supuesto, esto es solamente a modo de ejemplo, pero para que sepan que cada vez que veamos una droga y digamos los distintos tipos de reacciones adversas que tiene, pueden estar sobre diferentes órganos o tejidos. Pasemos a continuación a ver un caso especial, que es la embriotoxicidad. Y esto es cuando uno le da una droga a una mujer embarazada, que esto pueda darme algún efecto adverso sobre el embrión o sobre el feto. Si nosotros lo vemos según etapas, desde el momento de la ovulación estamos en la semana 0 hasta las 2 primeras semanas. En el caso de que una paciente tome alguna droga, lo que puede ocurrir es o muerte del embrión o desarrollo normal. Esto es lo que se llama fenómeno de todo o nada, o ocurre o no ocurre. Lo único que vería la mujer es falta de menstruación y muchas veces la mujer ni siquiera se dio cuenta. ¿Por qué? Porque desde la ovulación tal vez tuvo unos días de retraso, le vino la menstruación, que tal vez fue un aborto y no lo supo, y solamente hizo eso y nada más. Pero si no ocurrió ningún daño a esta altura, no va a ocurrir tampoco más adelante. Entre la semana 2 y la semana 12 es lo que nosotros llamamos el periodo de teratogenia y es cuando pueden aparecer malformaciones graves. Estas son malformaciones anatómicas, en este caso en el feto en desarrollo, y algunas de ellas ustedes la conocerán, como por ejemplo el labio leporino, paladar hendido, pero tenemos un montón de teratogenias que pueden ser como ausencia de algún miembro o lo que ustedes conocen como espina bífida, anencefalia, falta de algún órgano, que algún órgano esté estenosado. Todas esas cosas tienen que ver con las malformaciones grandes y anatómicas, de la semana 2 a la semana 12. Y desde la semana 12 hasta la semana 40, que es el parto, pueden aparecer también algunas malformaciones, pero estas van a ser de tipo bioquímicas y o funcionales. También tienen que ver con la teratogenia, pero no van a ser malformaciones anatómicas. Y recordar que la barrera placentaria, esto se los conté a principio de año, es como una barrera de ferrocarril en día de huelga, es decir, que no es una verdadera barrera. Toda droga que una mujer embarazada consuma va a pasar al bebé. ¿Por qué vamos a tener estos distintos efectos adversos según el periodo? Porque tenemos justamente 3 periodos que son el preembrionario, desde la concepción hasta el día 17, estamos hablando de las 2 primeras semanas, donde las células son totipotenciales en división y el efecto es todo o nada, el todo aborto o nada porque no produjo ningún daño, el embarazo sigue adelante. Muchas veces la mujer en esta etapa ni siquiera sabe que está embarazada. Periodo embrionario entre el día 17 y el 56, de la semana 2 a la semana 12, diferenciación celular y formación de órganos, y este es el periodo más susceptible para las malformaciones anatómicas grandes. Y en el periodo fetal, desde el día 56 en adelante, de la semana 12 hasta el parto, algunos órganos como la corteza cerebral y el glomérulo renal se continúan diferenciando y pueden ser vulnerables, y las drogas pueden afectar crecimiento y función de los órganos. Y tal vez son malformaciones que uno no las ve al nacimiento y que se van a desarrollar más adelante, sobre todo las que son de tipo bioquímicas. Teratogenia entonces es alteración morfológica, bioquímica o funcional que se induce durante el embarazo
Teratógenos, cualquier agente o factor que causa anormalidades en el feto o en el embrión, por lo tanto las drogas pueden ser teratógenas. Se puede detectar durante la gestación, al momento del nacimiento o a veces con posterioridad y se dividen en mayores y menores. El mayor sería la focomelia, ausencia de los miembros superiores, y los menores serían, por ejemplo, alteraciones del comportamiento. Esta es la clasificación de la FDA para el riesgo de teratogenia de las drogas. Se dividen en 5 grupos, A, B, C, D y X. Y esto lo vamos a poner en categorías dependiendo de estudios en animales, es decir, si hay estudios de farmacología preclínica que se haya estudiado en animalitas embarazadas y estudios en mujeres embarazadas. Y por último daremos una recomendación de uso. Drogas de clase A, estudios en animales sin riesgo, estudios en mujeres sin riesgo, pero fíjense que la recomendación dice solo si es necesario, porque esto de que todas las drogas pasen al bebé, uno preferiría que la mujer embarazada no tome absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, por más que sea droga clase A, que esto sí estaría indicado en embarazo, tratemos de que la use solo si es necesario. Las de B son dos posibilidades, y es estudios en animalitas y no hay riesgo, pero no hay estudios en mujeres embarazadas, o había riesgo en estudios en animales, pero en estudios en mujeres embarazadas no hay riesgo. De todas maneras, clase B se usarán solo si es necesario. Clase C es, hay riesgo en animalitos, pero no hay estudios en seres humanas embarazadas, o que no hay estudios, no hay estudios. Lamentablemente esto de no hay estudios nos va a empezar a pasar de acá en adelante, porque todas las drogas por una cuestión de tipo ética ya no se pueden utilizar, hacer estudios en mujeres embarazadas, por lo tanto nos va a pasar esto. Toda droga de las que son más nuevitas que salen al mercado son de clase C en adelante. Por lo tanto, esto fíjense que es riesgoso, ¿no? Que había riesgo en animalitas embarazadas, pero no se probó en humanas o que no se probó en ninguna de las dos. Por lo tanto, recomendación de uso, tengo que hacer la balanza riesgo-beneficio. El beneficio de darle la droga tiene que ser mayor al riesgo de exponer a esta mujer embarazada a una droga potencialmente teratogénica. En el grupo D, por supuesto esto es más riesgoso, hay riesgo en animalitas, hay riesgo en mujeres, pero el beneficio de dar la droga es mayor que el riesgo. Solo si esta es la situación de que el beneficio es mucho mayor que el riesgo de dar la droga, podría utilizarse una droga clase D. Pero si no, por supuesto clase D no deberíamos usar jamás. Y por último, las drogas que son clase X son las que están proscriptas en el embarazo. Alto riesgo, por lo tanto son drogas para no usar. Les doy un ejemplo de drogas para no usar. Todas las vacunas que sean a virus vivo atenuado están totalmente prohibidas durante el embarazo. Ejemplo, vacuna de la rubiola. Porque si ustedes le dieran una vacuna a virus vivo atenuado, en el caso del embarazo le puede dar la enfermedad tanto a la mujer como al bebé, por lo tanto son de las drogas totalmente proscriptas. Y después tenemos un montón que se conocieron que eran muy teratogénicas, por lo cual se pusieron en la categoría X. Más adelante en la carrera vamos a tener alguna clase de drogas en el embarazo. Como último tema de la clase de hoy vamos a hablar de farmacovigilancia, de la fase 4 de la farmacología clínica. Y esta es una ciencia, ya se la considera ciencia, y la OMS a partir del año 2002 puso definición y se encargan muchísimo de esto en todo el mundo. Es la ciencia responsable de identificar, evaluar y prevenir riesgos asociados con el uso de medicamentos que ya están comercializados. El propósito de la farmacovigilancia va a ser definir de incidencia, severidad y causalidad de una reacción adversa con la dosis indicada de un medicamento. ¿Por qué? Porque cuando uno denuncia una reacción adversa en un paciente, lo que hay que ver es si realmente es de verdadera causalidad. Yo le di el fármaco y por ese motivo es que le apareció el efecto adverso y no es por alguna otra cuestión. Y por otro lado, saber realmente la incidencia que tiene en la población, para saber en qué porcentaje de la población me da un efecto adverso, sea el que sea, cefalea, dolor abdominal o lo que sea. Uno, para saber la incidencia es porque deberíamos hacer buena estadística, buen reporte. El propósito también de la farmacovigilancia es prevenir reacciones adversas, esclarecer las preguntas acerca de las reacciones adversas que ocurren y siempre una evaluación del riesgo-beneficio, ¿no? Y esto es lo que cada compañía farmacéutica también está obligada a hacer, es tener un departamento de farmacovigilancia porque deben todo el tiempo ver si la droga que están comercializando puede ser potencialmente tóxica para la población y en ese caso evaluar el riesgo-beneficio para continuar comercializándola o retirarla del mercado. Esto también va acompañado de una política de salud
todos los gobiernos del mundo deben tener una política de farmacovigilancia para estar muy atentos a si vamos a permitir o no que las drogas sigan siendo comercializadas. Importancia, almacenamiento en base de datos y evaluación siempre de riesgo y de causalidad. Esto en nuestro país lo hace la ANMAT. Acá les pongo algunos ejemplos. Yo les conté que había algunas drogas que ya habían salido al mercado y que tuvieron que ser retiradas del mercado por algún efecto adverso que fuera extremadamente grave. Solo algunos ejemplos: inhibidores de la COX-2, ¿se acuerdan? Los IE-COX-2 que vimos en la clase de AINES. Algunos de ellos tuvieron alto riesgo cardiovascular y tuvieron que ser retirados del mercado. Astemisol y terfenadina son antihistamínicos que tuvieron que ser retirados del mercado porque producían taquicardia ventricular. Troglitazona, que se usaba para diabetes, y tolcapona, que se usaba para enfermedad de Parkinson, tuvieron que retirarse por falla hepática. Natalizumab y etanercept por desmielinización, vigabatrin por retinopatía y la seribastatina por rabdomiólisis muy severa. Obviamente que esto no lo tienen que saber de memoria, solamente algunos ejemplos de drogas que ya habían llegado al mercado y hubo que retirarlas. En la Argentina, por supuesto que ya les conté que ANMAT es la que se encarga de todo lo que es la farmacovigilancia. Tenemos ciertos notificadores, que ahora les voy a mostrar quiénes son los notificadores. Efectores periféricos, que son los que reciben los reportes de reacciones adversas. Se puede hacer por hoja amarilla o formulario en línea. Hoy en día es solo formulario en línea. La hoja amarilla ya no existe más, pero existió durante muchos años. También se puede mandar por fax al ANMAT. Procesamiento del formulario en el sitio efector, que van a procesar estos formularios que le vayan llegando, y la ANMAT se encarga de hacer reuniones periódicas y publicar todo en el boletín ANMAT. Nuestro Sistema Nacional de Farmacovigilancia, el INAME, es el Instituto Nacional de Medicamentos que forma parte de ANMAT y es básicamente dentro de ANMAT. Acuérdense que es Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. En este caso estaríamos hablando del sector medicamentos, ¿no? Fíjense que es como la Food and Drug Administration de Estados Unidos, ¿no? Food and Drug, drogas y alimentos, ¿no? En este caso también medicamentos, alimentos y también tecnología médica. Nosotros vamos a tener diferentes efectores periféricos, que puede haber varios. En el caso de la cátedra en la que yo estoy de la UBA, hay un efector periférico de farmacovigilancia y a estos efectores periféricos le van a llegar noticias de los notificadores. Los principales notificadores somos todo el personal de salud. Cada vez que tengas un paciente que haga una reacción adversa, deberías denunciarla. Esta denuncia, vamos a ver, denuncia entre comillas, porque no es una denuncia de índole médico-legal, ni tampoco estás obligado a hacerla, pero está bueno que uno reporte porque es la forma de tener una buena estadística. Nos quejamos de las estadísticas argentinas siempre diciendo que no son buenas, deberíamos contribuir a que sí lo fueran. El método de detección de reacciones adversas es por notificaciones voluntarias o espontáneas, es decir, nosotros como personal de salud, si aparece alguna reacción adversa en alguno de nuestros pacientes, debemos denunciarla. También lo pueden hacer los farmacéuticos, también lo pueden hacer la gente de los laboratorios. Si un paciente llama al laboratorio que fabrica una droga y se queja por alguna reacción adversa, el laboratorio también puede denunciarla directamente. Lo segundo sería sistema de vigilancia intensiva. Esto es con drogas que se sabe que son potencialmente tóxicas o que pueden tener algo muy grave, como por ejemplo drogas que son potencialmente teratogénicas, entran en un programa que se llama sistema de vigilancia o de farmacovigilancia intensiva. Les doy un ejemplo. Hay una droga que es el Roacutan, que es la isotretinoína que se usa para el acné, que puede ser potencialmente teratogénica. Por lo tanto, si, como esto suele ocurrir en adolescentes y dentro de ellas también están las mujeres, cada vez que una mujer vaya a recibir esta droga debe firmar un consentimiento informado y entra en un sistema de vigilancia intensiva donde está obligada a tomar o hacer doble método anticonceptivo durante todo el tiempo que tome la droga y hasta 6 meses después. Y esto lo va a seguir el mismo laboratorio que comercializa la droga. Por lo tanto, esto es un sistema de vigilancia intensiva. Y por último, las reacciones adversas pueden salir de estudios epidemiológicos. Algunos médicos, epidemiólogos, en algunos lugares se ponen a hacer diferentes estudios poblacionales y descubren que hay cierta cantidad de gente con alguna reacción adversa y de este estudio epidemiológico también pueden salir los informes hacia ANMAT. Vamos a hablar específicamente de lo que es el informe espontáneo. ¿Por qué? Porque es el que nosotros podemos hacer de manera espontánea y voluntaria. Lo denunciamos, ya les dije que lo poníamos entre comillas porque no es una verdadera denuncia. Uno
lo que hace es avisar al ANMAT que aparece una reacción adversa a un fármaco en un paciente al que le di un producto medicinal y que tal vez se lo indiqué yo o no, porque no hace falta que sea el mismo que lo indicó, pero uno, si ve la aparición de este efecto adverso, lo puede notificar. Esto les aclaro nuevamente que no es obligatorio y esto muchos médicos no lo hacen porque creen que después lo van a ir a perseguir o a buscar o que amplíen la denuncia. Ya les dije que no es una denuncia, es decir, solamente estamos informando a ANMAT de lo que ocurrió con algún medicamento, así que les propongo de acá en adelante que lo hagan y si tienen un familiar con alguna reacción adversa, ustedes también lo van a poder denunciar. Les muestro cómo es el formulario que hoy en día era online. Este es el formulario de ANMAT, donde ustedes pondrán acá de qué provincia, estado, distrito, tipo de evento adverso, puede ser un evento adverso farmacológico o falta de eficacia, datos del paciente, apellido, nombre, peso, edad, sexo, descripción del efecto adverso, incluyendo su duración, si le hicimos exámenes complementarios, diagnóstico presuntivo y condiciones médicas relevantes, porque esto puede ser importante después para ver la causalidad, ¿no? Que tal vez tiene alguna enfermedad de base que hace que esta reacción adversa sea más frecuente. Si toma alguna medicación concomitante, porque pueden haber interacciones medicamentosas. Si requirió tratamiento, o sea, qué resultado tuvo, requirió tratamiento, recuperación ad integrum, recuperado con secuelas, riesgo de vida, malformación, otros, sigue en la siguiente hoja, va todo, no recuperado aún, desconocido, requirió o prolongó su hospitalización y acá lo importante es si el paciente también falleció por este efecto adverso y el día, mes y año del fallecimiento. Acá abajo vamos a poner el o los medicamentos. Fíjense que nos pide ANMAT que pongamos nombre genérico, nombre comercial, dosis, frecuencia y vía de administración, cuándo comenzó, cuándo finalizó, por qué motivo estaba indicado y que se fijen en la cajita del medicamento la fecha de vencimiento y el número de lote. Esto es de buena práctica. Si el paciente denuncia algún efecto adverso, pídanle la cajita y vamos a poder hacer esta denuncia correctamente. Y fíjense, preguntas que van a ir hacia la causalidad. Me pregunta, ¿la suspensión o reducción de la dosis del medicamento sospechado causó la disminución o desaparición del efecto adverso? Sí, no o no sabe. Por supuesto que si yo le suspendí o le bajé la dosis y el efecto adverso se le fue y pongo que sí, esto me da mayor relación de causalidad. Y lo mismo es la siguiente pregunta, que es la última. Dice, ¿la reexposición al medicamento sospechoso generó el mismo o similar evento adverso? Sí, no, no sabe. Si yo lo reexpongo, ¿volvió a aparecer? Si yo pongo que sí, obviamente la causalidad aumenta, es mucho más probable que sea por esa droga. Pero muchas veces es no o no sé porque no lo reexpuse. Y acá es donde nos quedarían como las causas no tan posibles, sino más bien probables. Todo lo que dice datos del comunicador del evento adverso, y fíjense el nombre, apellido, lugar de trabajo, dirección, profesión, etcétera, etcétera, dice optativo. Y esto justamente se puso como optativo para que el médico no se sienta que está obligado y que lo van a llamar para ampliar denuncias y todo eso, ¿no? Por lo tanto, promuevan que la gente denuncie al ANMAT, ¿no? Con este formulario online, como les dije antes. Antes existía esta que era la hojita amarilla de ANMAT. Es lo mismo que está en el formulario online, pero estaba en una hoja que era de color amarillo y uno la podía mandar incluso por correo, era gratuito mandarlo a ANMAT, se podía faxear. Hoy en día hacemos todo con el formulario online. Y por último, y con esto terminamos, esto que les muestro acá es el que se llama formulario CIOMS. CIOMS es por la OMS y es cada vez que se está haciendo un ensayo clínico en cualquiera de las fases, ¿se acuerdan que yo les dije que en todas las fases buscábamos reacciones adversas? Cada vez que en alguna fase en el ensayo clínico aparezca alguna reacción adversa, el que está haciendo el ensayo clínico debe hacer este formulario denunciando esta reacción adversa. Después veremos si es producido por la droga o no, pero hay que denunciar todas las reacciones adversas que ocurran durante los ensayos clínicos. Y para eso se usa este formulario, que es el formulario CIOMS, es un formulario internacional, es igual para todos los países. Muy bien, con esto entonces terminamos la primera parte de farmacología clínica. Vamos a continuar la próxima semana viendo sobre todo interacciones medicamentosas.